Muy buenas tardes a todos, dando continuidad al conjunto de seminarios y ya para culminar con el bloque de patología de cuello, vamos a hablar hoy acerca de las lesiones de esófago, opciones de manejo. Tutoría a cargo de la doctora Elubia Ferreira. Debemos comenzar mencionando que innumerables cirujanos a lo largo de la historia han sido los primeros en adentrarse en lo que antiguamente se conocía como un territorio anatómico inexplorado. Así, la historia de la cirugía esofágica es la de unos galenos que pierden de manera repetida ante un adversario más fuerte que ellos. Sin embargo, estos persisten en una lucha muy desigual hasta que llegan a comprender la naturaleza de los problemas y consiguen ganar la batalla. De esta manera, recordemos desde el punto de vista histórico que ya desde el 3000 a 2500 a.C. se describía en el papiro quirúrgico el tratamiento de lesiones de la cavidad oral y de la faringe que comprometían el esófago. Por otra parte, desde la descripción de la perforación esofágica hace más de 250 años, el diagnóstico sigue siendo difícil, el tratamiento controvertido y la mortalidad elevada. Posee un espectro clínico bastante amplio que puede ir desde pequeñas lesiones contenidas hasta lesiones fulminantes para el paciente. Así, el abordaje quirúrgico agresivo es necesario en muchos casos. Sin embargo, también hay un sitio para el tratamiento conservador. Desde el punto de vista etiológico, las causas de la perforación esofágica o de las lesiones del esófago pueden dividirse en intraluminales y extraluminales. Desde el punto de vista anatómico, y únicamente para recordar algunos detalles, ya que este fue un tema bastante bien explicado en el seminario anterior, el esófago no es más que un conducto muscular de aproximadamente 25 a 30 centímetros que conecta a la faringe con el estómago, que posee tres porciones: una cervical que se extiende desde C6 a D2, que posee a la denominada estrechez cricofaringea, producida por el constrictor inferior de la faringe, un segmento torácico que se extiende desde D2 a D8 y que posee a la denominada estrechez bronquioaórtica, producida por el bronquio principal izquierdo, y el segmento abdominal que discurre a través del hiato esofágico a nivel de D10, atravesando a la membrana frenoesofágica del Lambert-Bertelli, que posee a la estrechez diafragmática. Entendiendo todos estos detalles, podemos ya comenzar a hablar en materia propiamente dicha, evidenciando este artículo denominado como las guías o las actuales guidelines para el manejo de las emergencias de esófago, publicado en la Revista Mundial de Emergencias Quirúrgicas para el año 2019 en Francia, haciendo hincapié en que la terapia de las emergencias esofágicas o de las lesiones de esófago está basada fundamentalmente en la localización, pudiendo presentarse lesiones a nivel del cuello o en la región cervical, torácica y abdominal, entendiendo que otros factores importantes para el pronóstico y la morbimortalidad del paciente van a ser la causa de la lesión y la extensión del daño esofágico, entendiendo que un retraso en las maniobras diagnósticas y terapéuticas permanecen como el factor dominante en el riesgo de morbimortalidad. Asimismo, la presencia o ausencia de lesiones a estructuras asociadas pues cataloga de una manera bastante significativa el pronóstico de este paciente. Comencemos mencionando a las lesiones por cuerpos extraños. Se dice que aproximadamente el 80% de los cuerpos extraños ingeridos pasan por el tubo digestivo sin eventualidades. Sin embargo, del 20% restante, no es un porcentaje menor el que pudiese condicionar alguna serie de complicaciones. De esta manera, la impactación de los cuerpos extraños a lo largo del esófago va a depender de elementos o factores como el tamaño, así como también el tipo de cuerpo extraño. La lesión tiende a ocurrir fundamentalmente a nivel de lo que es la hipofaringe y así como también a nivel del estrecho torácico superior, jugando un papel fundamental las ya mencionadas anteriormente estrecheces, fundamentalmente la cricofaringea y la bronquioaórtica. De esta manera, las lesiones por cuerpos extraños poseen un curso evolutivo bastante importante que puede ir desde una perforación aguda con evolución asintomática inicial hasta que posteriormente se genere un empiema o un absceso en el mediastino. Algunas de las manifestaciones clínicas que caracterizan este tipo de lesiones están dadas por la disfagia
o si llegase a producirse una obstrucción distal, la inhabilidad, en este caso, o incapacidad del paciente para tragar saliva. Otras condiciones o manifestaciones clínicas pueden estar presentes o ausentes, y entre ellas encontramos la odinofagia, la rigidez cervical, dolor retroesternal, así como también que el paciente refiera la sensación de cuerpo extraño, sobre todo a nivel cervical medio e inferior. De esta manera es importante entender cuáles son los pasos a seguir para llevar a cabo un diagnóstico apropiado desde el punto de vista clínico inicialmente, interrogando bien al paciente y entendiendo la historia clínica, el desenlace o el inicio de la enfermedad actual y cuáles son los estudios apropiados para establecer el diagnóstico de manera precoz. Así, es importante mencionar que radiografías de cuello, tórax y abdomen, por lo general, permiten determinar la presencia o ausencia de un cuerpo extraño, así como también la localización del mismo, con un grado de recomendación 1C. Sin embargo, un dato bastante importante es que otras series reportan que en casos de la impactación de bolos alimenticios, objetos de metal, pilas, baterías, espinas de pescado, huesos, en este caso de pollo, por ejemplo, con la evaluación inicial desde el punto de vista radiológico puede dar tasas falsos negativos tan elevados como de hasta un 85%. Y es por eso que se ha determinado que la tomografía computarizada debe ser llevada a cabo en aquellos pacientes donde hay sospecha de lesión o perforación de esófago secundaria a la ingesta de cuerpos extraños, en aquel paciente que se encuentre hemodinámicamente estable. Esto con un grado de recomendación 1B. Por otra parte, este estudio denominado endoscopia urgente en aquellos pacientes con la ingesta de cuerpos extraños que han condicionado algún tipo de complicación, estudio llevado a cabo entre los años 1994 y 2018 y publicado para el siguiente año, permite establecer o determinar la importancia que tiene la endoscopia tanto en la modalidad diagnóstica como terapéutica. De esta manera, la endoscopia flexible es recomendada ampliamente como tratamiento de primera línea ante la persistencia de un cuerpo extraño generando alguna complicación o disconfort en el paciente con un grado de recomendación 1B. Por otra parte, es importante mencionar también que en aquellos pacientes con persistencia de síntomas ocasionados por el cuerpo extraño, la evaluación endoscópica debe llevarse a cabo, aun cuando se sospeche o no logremos evidenciarlo, sospechar el diagnóstico desde el punto de vista radiológico. Asimismo, la extracción de los cuerpos extraños mediante endoscopia permite identificar el objeto, valorar el estado de la mucosa subyacente y de la misma forma comprobar si se ha producido algún tipo de complicación. No obstante, también es importante mencionar que existen varios factores de riesgo para la extracción endoscópica, como serían que el objeto sea punzante o cortante, la presencia de divertículos esofágicos, la impactación esofágica de más de 24 horas o la localización en el tercio proximal del mismo. Así, es importante entender o mencionar asimismo en qué condiciones se debe considerar el tratamiento quirúrgico en caso de lesiones por ingestión de cuerpos extraños y cuál es el tiempo apropiado para la cirugía. Pues bien, es importante mencionar que la cirugía como tratamiento inicial debe llevarse a cabo en aquellos casos donde hay una elevada sospecha de perforación de esófago con una contaminación mediastínica o pleural importante con un grado de recomendación 1B, entendiendo por lo general que este tipo de pacientes tienden a llegar hemodinámicamente inestables a la emergencia o con aquellas condiciones clínicas que nos ponen o nos tienen que hacer pensar en algún tipo de complicación como la presencia de dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión, leucocitosis, acidosis metabólica, elevación de los reactantes de fase aguda, entre otros. Así, las potenciales complicaciones o indicaciones, mejor dicho, para el tratamiento quirúrgico incluyen en este caso la incapacidad para extraer el cuerpo extraño, la perforación del esófago en algún segmento, como mencionamos anteriormente, acompañado de una contaminación mediastínica importante, así como también aquellos cuerpos extraños que se encuentran impactados a estructuras vitales como el arco aórtico. De la misma manera, como ya mencionamos, las complicaciones típicas que nos pudiesen desencadenar un absceso mediastínico bastante importante determinan que el tratamiento de entrada deba ser quirúrgico. Ahora bien, ¿cuáles son las conductas quirúrgicas a tomar cuando se producen complicaciones por la ingesta de lesiones, por la ingesta de cuerpos extraños?
¿sí? En este caso, el tratamiento quirúrgico va a depender fundamentalmente de la localización de la impactación del cuerpo extraño, las comorbilidades y el estado general del paciente. Así, se dice que desde el punto de vista del abordaje se puede llevar a cabo un abordaje abierto o mínimamente invasivo para generar, en este caso, una esofagotomía y de la misma manera permitir la extracción del cuerpo extraño y el cierre primario. Este tratamiento se debe llevar a cabo en todos aquellos pacientes que se encuentren desde el punto de vista hemodinámicamente estables. ¿Sí? De la misma forma, como mencionamos y como se puede evidenciar en la figura inferior, la esofagotomía con la extracción del cuerpo extraño y el cierre primario debe ser considerado fundamentalmente en aquellos casos donde se encuentre limitada la contaminación mediastínica. Ahora bien, pasemos a otro elemento fundamental a la hora de hablar de lesiones de esófago y en este caso la ingestión de cáusticos, producida fundamentalmente en pacientes pediátricos, pero con incidencia importante en el paciente adulto, fundamentalmente en aquellos con trastornos psiquiátricos o aquellos que han cometido un intento de autólisis. Así, recordemos desde el punto de vista fisiopatológico que las soluciones alcalinas tienden a ocasionar lesiones graves del esófago y el estómago mediante un fenómeno o mecanismo de necrosis por coagulación. Por otra parte, las soluciones ácidas provocan generalmente lesiones gástricas aisladas. Estos tienden a ser pacientes que por lo general llegan en muy malas condiciones clínicas a la emergencia, dependiendo también fundamentalmente de las horas de evolución que han pasado desde el momento de la ingesta. Así es importante mencionar que en aquellos pacientes, sin embargo, que se encuentren hemodinámicamente estables, el estudio de elección para establecer el diagnóstico o en este caso la extensión de la lesión es la tomografía computarizada. Como se puede evidenciar en la imagen, tenemos 4 segmentos que nos hablan sobre cada uno de los grados de contaminación o de complicación asociada a la ingestión de cáusticos. En la imagen A podemos evidenciar cómo se produce o se permite la planificación con el contraste, una imagen homogénea con edema y también se evidencia la supresión de la grasa a nivel del mediastino, en este caso por afección del esófago torácico. En la segunda imagen o B se puede evidenciar fundamentalmente una imagen hipodensa, así como también la afección y el edema en la pared del esófago. En la imagen C se logra evidenciar de la misma manera la presencia de un anillo que condiciona, en este caso, un incremento o un engrosamiento en las paredes del esófago, así como también cambios en la densidad que nos hablan de una necrosis confinada a la mucosa. Por último, en la imagen D se logra evidenciar una injuria bastante importante y evidenciando también la ausencia del contraste posterior al planificado del mismo. Cuanto al manejo de las lesiones por ingestión de cáusticos, como ya mencionamos, estos tienden a ser pacientes que pueden llegar en condiciones severas a la emergencia. Es fundamental la estabilización hemodinámica más el manejo y garantizar una vía aérea, la reanimación intensa con líquidos, fundamentalmente cristaloides y antibióticos de amplio espectro. No debe inducirse el vómito. Recordemos el riesgo que genera la reexposición, en este caso a la mucosa esofágica dañada, al agente quelante o productor de la lesión. Y por supuesto, la ya mencionada valoración de la lesión mediante los estudios respectivos. Ahora bien, ¿juega o no juega un rol importante la endoscopia o el abordaje endoscópico con las lesiones en cuanto a la ingestión de cáusticos? Por supuesto que sí. Recordemos que la primera complicación en la ingestión de cáusticos es la formación de estenosis esofágica. Pues bien, las dilataciones endoscópicas representan el tratamiento de primera línea para este tipo de estenosis. De la misma forma, recordemos que las estenosis o las dilataciones para las estenosis esofágicas deben ser llevadas a cabo aproximadamente en 3 a 6 semanas posterior a la ingestión en este caso y la estabilización del paciente. Un elemento fundamental es recordar que la reconstrucción del esófago o la reconstrucción del tránsito se debe considerar posteriormente en aquellos pacientes donde hubo falla de la dilatación endoscópica. Y de la misma forma es importante mencionar cuáles son las indicaciones para llevar a cabo un tratamiento conservador o no quirúrgico. Pues bien, en todos estos pacientes donde hayan condiciones de estabilidad hemodinámica al momento del ingreso, no se debe llevar a cabo de entrada el tratamiento quirúrgico, sino, como ya mencionamos, las dilataciones o el manejo endoscópico.
Ahora bien, por el contrario, ¿cuáles son las indicaciones para llevar o establecer a cabo el tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico debe ser llevado a cabo con de manera precoz, en aquellos pacientes donde se ha producido una necrosis de la pared esofágica o de otros órganos, en este caso por la ingestión del cáustico, con un grado de recomendación 1C. Así, es importante mencionar de la misma manera que en cuanto al abordaje quirúrgico, el primer elemento o paso fundamental es determinar o llevar a cabo una necrosectomía amplia de todos aquellos segmentos donde hubo una necrosis por coagulación, valga la redundancia, del órgano afectado, fundamentalmente esófago y estómago. De la misma manera, se dice que se debe llevar a cabo en esta primera cirugía de entrada una yejunostomía de alimentación con un grado de recomendación 2A. La laparotomía permanece como el abordaje emergente fundamental a la hora de llevar a cabo un abordaje para la necrosectomía. Sin embargo, también en fechas recientes se ha descrito el abordaje laparoscópico en aquellos pacientes hemodinámicamente estables. ¿Sí? De la misma forma, recordemos que todos aquellos tejidos donde hay o donde se involucre la necrosis como fenómeno fisiopatológico, pues todos estos tejidos deben ser resecados y la reintervención debe tomarse en cuenta o en consideración, ya que estos pacientes tienden a producir múltiples complicaciones postoperatorias. Por otra parte, recordemos asimismo que la esofagectomía y la gastrectomía, inclusive como procedimiento combinado, puede llevarse a cabo inclusive con abordajes combinados, bien sea mediante cervicotomía o toracotomía, o inclusive mediante toracotomía con laparotomía, entendiendo que estos pacientes, como mencionamos nuevamente, pues tienden a llegar en malas condiciones clínicas y por lo tanto la reconstrucción del tránsito posterior a la necrosectomía o a la esófago-gastrectomía se encuentra contraindicada de entrada con un grado de recomendación 1A, ya que la reconstrucción inmediata en este tipo de pacientes pues se encuentra evidentemente condenada al fracaso por las condiciones del mismo. Por otra parte, se dice que las resecciones gástricas parciales no se encuentran recomendadas, por lo tanto lo que se recomienda es llevar a cabo una necrosectomía amplia o la exéresis de todos aquellos tejidos no viables producto de la necrosis por coagulación y, si está muy bien fundamentado, llevar a cabo una exclusión esofágica. Otro grupo de lesiones lo constituyen la perforación iatrogénica o las lesiones por instrumentación, entendiendo que estas constituyen hasta un 59% de las perforaciones esofágicas. La endoscopia representa el instrumento o la herramienta que tiende a producir mayor cantidad de este tipo de perforaciones. La diagnóstica apenas una incidencia de un 0.03%, ocurriendo normalmente a nivel del esofaringe, fundamentalmente por la desprotección de la cara posterior de la mucosa esofágica a ese nivel, mientras que la endoscopia terapéutica tiene un mayor índice de complicaciones. Por ejemplo, la dilatación de estenosis anteriormente mencionada puede condicionar hasta un 6% de perforaciones de esófago y la escleroterapia por varices hasta un 3%. Sin embargo, y aunque en menor proporción, otro tipo de procedimientos pueden producir lesiones al esófago de forma iatrogénica, como por ejemplo la ecocardiografía transesofágica, la intubación endotraqueal, colangiopancreatografía retrograda endoscópica, entre otros. De esta manera, es importante entender cuáles son los estudios fundamentales a la hora de establecer el diagnóstico de una perforación de esófago. De entrada, es importante mencionar que se encuentra ampliamente recomendado uso inicial de la tomografía computarizada, ya que permite determinar no únicamente la solución de continuidad o la extravasación del contraste, sino que también permite establecer con mayor precisión el diagnóstico de lesiones de estructuras contiguas. Por otra parte, el esofagograma también se ha descrito como un estudio bastante reproducible con una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de perforaciones esofágicas. Recordemos asimismo que múltiples signos indirectos también nos pueden hacer sospechar sobre una perforación de esófago con un estudio mucho más económico como lo es la rayos X de tórax, donde se puede evidenciar la presencia de neumomediastino, enfisema subcutáneo, hidrotórax, neumotórax o inclusive el colapso del pulmón. La presencia de leucocitosis nos ayuda a reafirmar dicho diagnóstico. Por otra parte, en cuanto a la perforación de esófago, recordemos que la endoscopia, pues como hemos mencionado, juega un papel fundamental
con un grado de recomendación 2A para aquellas perforaciones producidas inclusive por una endoscopia. De esta manera se define que la endoscopia digestiva superior, cuando en ocasiones tiende a hacer el estudio que pueda producir la complicación o la perforación, pues con este mismo abordaje o en el mismo tiempo endoscópico se puede llevar a cabo la reparación de la misma, bien sea con la aplicación de endoclips, prótesis, entre otros, entendiendo que esto va a depender fundamentalmente de la severidad, extensión de la lesión y la condición clínica del paciente. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones en las cuales podemos determinar un tratamiento no quirúrgico de una perforación iatrogénica de esófago? Fundamentalmente en aquellos pacientes donde la disrupción o la perforación del esófago se encuentre contenida y hay una mínima contaminación mediastínica con un grado de recomendación 1C. Así podemos evidenciar los criterios para manejo conservador de las perforaciones de esófago publicados en las actuales guidelines del año 2019. Múltiples factores son importantes, entre estos podemos mencionar un retraso en el diagnóstico posterior o antes de cumplir las 24 horas, una presentación clínica caracterizada por la ausencia de síntomas y signos de sepsis, criterios radiológicos como una perforación cervical o torácica contenida, así como también la presencia o la ausencia de complicaciones o lesiones de otras estructuras aledañas. De la misma forma, la ausencia de patología esofágica previa a la lesión es un factor que permite reafirmar que el tratamiento conservador pudiese llevarse a cabo en estos pacientes, entendiendo que ameritan enzimoterapia y una monitorización continua con los parámetros signos vitales y, como habíamos mencionado previamente, con antibiótico-terapia de amplio espectro, reposición con líquidos y nutrición parenteral total de manera precoz. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones para el tratamiento quirúrgico en el contexto de una perforación de esófago? Recordemos fundamentalmente que en aquellos pacientes donde evidenciemos signos de bajo gasto o signos asociados a sepsis sistémica, el tratamiento es quirúrgico de entrada. Un dato fundamental es que la mortalidad de los pacientes en los cuales se llevó a cabo tratamiento quirúrgico antes de las 24 horas no superó el 10%, mientras que aquellos pacientes que ameritaban tratamiento quirúrgico de entrada y se retrasó el diagnóstico más de 24 horas, la mortalidad ascendió hasta un 30%. Como se puede evidenciar, en fecha reciente ya se ha determinado la seguridad de los procedimientos de mínima invasión como la toracoscopia o la laparoscopia para lo que corresponde a el debridamiento del tejido necrótico, así como también la síntesis primaria del segmento esofágico involucrado, asegurando posteriormente con un buen drenaje la evolución satisfactoria del paciente. Por lo tanto, ¿cuáles son los principios generales para el manejo quirúrgico de la perforación de esófago, bien sea por abordaje mínimamente invasivo o abierto? Número 1, la excelente exposición del tejido, el debridamiento de los tejidos no viables, el cierre del defecto o la síntesis primaria, así como también el refuerzo de esta síntesis primaria utilizando bien sea un segundo plano de sutura o inclusive posterior al segundo plano de sutura algún parche autólogo que puede estar condicionado por el mismo tejido muscular del paciente, como por ejemplo músculo intercostal, músculo diafragma, o se han descrito también el uso de parches heterólogos que en teoría pudiesen condicionar una disminución en el desarrollo de fístulas postoperatorias. Por supuesto, fundamental el adecuado drenaje postoperatorio. En cuanto a una perforación, recordemos que es fundamental establecer en qué segmento del esófago se produjo la misma. Cuando hablamos o sospechamos una perforación de esófago cervical, hay signos y síntomas que nos pueden orientar, como la presencia de dolor y disfagia, fiebre, disnea, crepitación, taquicardia y leucocitosis. Desde el punto de vista imagenológico, el esofagograma es un buen estudio y se considera el gold estándar para el diagnóstico de la perforación de esófago cervical. Por otra parte, los lineamientos para el tratamiento quirúrgico de las perforaciones de esófago cervical están basados en una movilización circunferencial del esófago para facilitar su reparación, debridamiento del tejido involucrado, llevar a cabo una síntesis en monoplano o en biplano libre de tensión para asegurar un cierre seguro de la perforación, como habíamos mencionado, el uso o el refuerzo con un parche autólogo, en este caso pudiendo estar dado por
músculo esternocleidomastoideo, músculo digástrico, por supuesto siempre bien vascularizado y un adecuado drenaje. Por otra parte, recordemos que si es un paciente con signos de sepsis sistémica o aquel paciente donde probablemente fracase el tratamiento de la sutura primaria o la reparación, por lo general, aquellos pacientes donde hay lesiones o disrupción del esófago de más del 50%, un drenaje mediante una cervicotomía se encuentra ampliamente recomendado. Por otra parte, la construcción lateral o llevar a cabo una esofagostomía para disminuir la contaminación, en este caso del segmento cervical, también se encuentra ampliamente recomendado con un grado 2A. Cuanto a la perforación del esófago torácico, esta tiende a producir un cuadro mucho más agudo y cataclísmico, con pacientes que pueden desencadenar sepsis sistémica debido a una contaminación mediastínica importante. La presencia radiológica de un derrame pleural derecho nos hace sospechar una rotura proximal, mientras que un derrame pleural izquierdo una rotura distal. Asimismo, dolor torácico, taquicardia, taquipnea, fiebre, leucocitosis orientan el diagnóstico y lo que actualmente se denomina la tríada de Mackler, caracterizada por enfisema subcutáneo, dolor torácico y vómitos. Por otra parte, es importante mencionar que el manejo de las perforaciones de esófago torácico, cuando se encuentra condicionando una contaminación mediastínica bastante importante, se debe llevar a cabo el tratamiento quirúrgico de entrada con el debridamiento del tejido, llevar a cabo posteriormente al control de la contaminación, una reparación o una síntesis primaria libre de tensión y asegurar un adecuado drenaje torácico. De la misma forma, es importante mencionar que previo a establecer el tratamiento quirúrgico, desde el punto de vista diagnóstico, la tomografía axial computarizada es bastante importante a la hora de llevar a cabo el diagnóstico de una perforación de esófago torácico para conocer la extensión de la lesión. En la imagen que se ve en la diapositiva podemos evidenciar una colección mediastínica bastante importante en el campo pulmonar derecho. Reparaciones de perforaciones de esófago torácico. Es importante mencionar que se debe llevar a cabo una incisión bastante importante en sentido longitudinal para exponer de manera adecuada la mucosa a la hora de llevar a cabo la reparación. Se encuentra ampliamente recomendado asimismo la reparación en 2 planos, permitiendo el afrontamiento de la capa mucosa y de la muscular de manera precisa. Como vemos en la imagen inferior izquierda, el refuerzo con un parche autólogo, en este caso de músculo diafragma, y en la imagen de la derecha, como todos estos procedimientos, ya con bastante evidencia probada, pueden llevarse a cabo bien sea de forma toracoscópica o inclusive por laparoscopia en aquellos segmentos de esófago abdominal involucrado. Por otra parte, recordemos que, al igual que en la porción cervical, si una reparación no puede llevarse a cabo de manera inicial en una perforación de esófago torácico, por lo general se debe llevar a cabo una exclusión esofágica a nivel cervical para evitar el incremento en la contaminación mediastínica, y la reparación o la síntesis sobre un tubo en T permite la creación de una fístula esófago-cutánea que minimiza la contaminación mediastínica, asegurando posteriormente mediante una yeyunostomía la alimentación del paciente. Perforaciones de esófago abdominal. Por lo general, en la gran mayoría de los casos, el tratamiento es quirúrgico de entrada, entendiendo que instauran un cuadro de peritonitis. Los principios de tratamiento quirúrgico, bien sea por abordaje laparoscópico o abierto, siendo de preferencia actualmente el abordaje laparoscópico, al igual que en las otras lesiones, el debridamiento de los tejidos necróticos, la reparación o síntesis primaria mediante monoplano o biplano libre de tensión, asegurando tejidos bien vascularizados, y se encuentra también ampliamente recomendado en aquellos casos donde se tenga que llevar a cabo una resección esofágica, una reconstrucción con algún segmento del estómago, como una gastroplastia, utilizando el fundus, procedimiento bastante similar al de la funduplicatura para el tratamiento del reflujo gastroesofágico. Por último, el trauma de esófago. Es importante mencionar que, debido a la situación anatómica del esófago, las lesiones ocasionadas por trauma por lo general se encuentran asociadas a múltiples complicaciones, no únicamente del esófago, sino de las estructuras vecinas.
Por lo tanto, es importante mencionar que desde el punto de vista diagnóstico, por lo general, estos pacientes tienden a presentar dolor cervical importante, fiebre, disnea, enfisema subcutáneo, en algunas oportunidades, dependiendo de la cinemática del trauma, es decir, si es un trauma abierto o penetrante o un trauma cerrado, pueden presentar asimismo la presencia de traumatopnea. En todo este tipo de pacientes, el tratamiento es quirúrgico de entrada. De esta manera, recordemos, sin embargo, que en aquellos pacientes donde se pueda o se haya condicionado un trauma de esófago o un trauma cervical con mínima implicación del esófago, hemodinámicamente estable y sin complicación de estructuras vasculares, pudiese llevarse a cabo un tratamiento no operatorio o conservador, entendiendo, sin embargo, que estos pacientes ameritan una selección cuidadosa. No todos son pacientes candidatos a este tipo de tratamiento. De hecho, se dice que en aquellos pacientes en el contexto de un trauma de esófago en quienes se llevó a cabo tratamiento conservador, aproximadamente un 20% posterior ameritará tratamiento quirúrgico. De la misma manera, los criterios de Cameron, caracterizados por la presencia de una perforación de esófago cervical contenida en ausencia de signos de sepsis, o los criterios de Altorjay, como la presencia de una perforación de esófago cervical o torácico contenida sin signos de sepsis y sin obstrucción distal, permiten tomar a cabo la decisión de llevar a cabo el tratamiento conservador. Evidentemente, amerita el manejo mediante un equipo multidisciplinario, no únicamente por cirujanos generales, sino también por cirujanos con experiencia en esófago, cirujanos de tórax, emergenciólogos, unidad de cuidados intensivos, entre otros. Entendiendo de la misma manera que son pacientes que ameritan monitorización estricta, soporte nutricional parenteral total y antibiótico terapia de amplio espectro. De la misma manera, ¿cuáles son las indicaciones para establecer un tratamiento quirúrgico inmediato a aquellos pacientes que se encuentren hemodinámicamente inestables o inclusive aquellos pacientes en los que se encuentran hemodinámicamente estables pero bajo una modalidad diagnóstica de imágenes se evidencia una extravasación del medio de contraste? Esto con un grado de recomendación 1C. Aquellos pacientes que son llevados a mesa operatoria para llevar a cabo bien sea una cervicotomía o toracotomía de urgencia para reparar lesiones no asociadas al esófago, sino por ejemplo lesiones de la vía aérea o lesiones vasculares, y en donde se sospeche concomitantemente en el intraoperatorio una lesión de esófago, está indicado o altamente recomendado la instauración de suldemetileno para ver la extravasación del mismo en el mismo acto quirúrgico, para que si de esta manera el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, llevar a cabo la reparación del mismo. Ahora bien, ¿cuáles son los procedimientos quirúrgicos más apropiados en el contexto de un trauma de esófago? Pues bien, recordemos que, como en la gran mayoría de los casos se encuentra afectado el esófago cervical, siendo este segmento del esófago el mayormente involucrado en el contexto de un traumatismo, pues por lo general lo importante es llevar a cabo una cervicotomía lateral izquierda alrededor o en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, entendiendo que si son pacientes que llegan hemodinámicamente inestables, como hemos mencionado, con un grado de recomendación 1C, lo ideal no es llevar a cabo la reparación de la lesión de manera inmediata, sino llevar a cabo una exclusión esofágica o una esofagostomía y garantizar un adecuado drenaje cervical. Por otra parte, también es importante mencionar que en situaciones en las cuales se pueden evidenciar daño severo a la médula espinal, a los grandes vasos, al corazón, pues también es importante entender que la reparación o la reconstrucción del esófago quedaría para un segundo plano. De la misma forma, el tratamiento quirúrgico a la hora de llevar a cabo una reparación de esófago en el contexto de trauma también permite, si es el esófago abdominal involucrado, llevar a cabo, como mencionamos, abordajes mínimamente invasivos. En el contexto de la cirugía de control de daño, en aquel paciente que se encuentre hemodinámicamente inestable, evidentemente pues juega un papel bastante importante el control de daños a la hora de llevar a cabo también el abordaje de las lesiones de esófago, entendiendo que se va a basar, de acuerdo a las últimas publicaciones, en 4 fases fundamentales, ya no 3, sino 4. La primera, el protocolo de transfusión masiva, definido como más de 10 unidades de concentrado globular, así como la preparación de todos aquellos concentrados, léase plasma fresco congelado, crioprecipitado, para la restauración fisiológica del sistema de la coagulación del paciente, que va inmediatamente a una cirugía abreviada, donde evidentemente se controla la hemorragia o la contaminación, se traslada a la unidad de cuidados intensivos.
De esta manera pasamos a la fase 3 del control de daños, que es la corrección ya no de la triada, sino del rombo de la muerte por los muy bien estudiados fenómenos de acidosis metabólica, coagulopatía, así como también la acidosis metabólica, coagulopatía, la hipocalcemia y por último el second look o la reparación de las lesiones. Acidosis metabólica, coagulopatía, hipotermia e hipocalcemia, disculpen, son los elementos de la tétrada o rombo de la muerte, y el second look de reparación de las lesiones en última instancia. Como mencionamos, el abordaje mínimamente invasivo ha llegado para quedarse y ya se han descrito múltiples series internacionales de bastante rigor que la videotoracoscopia también puede llevarse a cabo en el contexto del trauma de esófago, siendo una opción adecuada para identificar, debridar y controlar la perforación, permitiendo drenar de manera amplia el mediastino. Y evidentemente pues la curva de aprendizaje es importante, pero es un abordaje ya ampliamente estudiado para el trauma de esófago. Por último, un algoritmo bastante importante donde logramos resumir, de acuerdo a la Asociación Española de Cirujanos, cómo abordar una lesión de esófago, entendiendo que va a depender de la cinemática del trauma o de la lesión, la extensión y la localización de la lesión. Luego de las características clínicas y la sospecha diagnóstica con los diversos estudios, rayos X, esofograma, endoscopia, tomografía, determinar si estamos ante la presencia de un paciente hemodinámicamente estable con perforación contenida, establecer tratamiento conservador, nutrición parenteral, antibiótico-terapia, endoprótesis, clips o drenajes. Si es una perforación libre, el tratamiento quirúrgico de entrada, bien sea por abordaje mínimamente invasivo o abierto. Si es un tratamiento quirúrgico en un esófago sano, la sutura primaria y el parche o refuerzo es el tratamiento de elección. Si no es posible la reconstrucción, se debe llevar a cabo la sutura sobre un tubo en T para establecer una fístula esófago-cutánea, la exclusión esofágica y la derivación. Mientras que si es una perforación o lesión en un esófago patológico, dependiendo del tipo de patología previa, se debe llevar a cabo cada una de las terapéuticas estudiadas ampliamente. Por último, la mortalidad en la perforación de esófago alcanza el 18% en algunas series. La etiología de la perforación afecta el pronóstico. La perforación del esófago cervical es la de mejor pronóstico, con una mortalidad de un 6%, comparada con la torácica o abdominal, que alcanza un 27 y un 21% respectivamente. De la misma forma, el tratamiento conservador, si no se lleva a cabo de forma apropiada, puede llevar a cabo una mortalidad de hasta un 18%. La perforación esofágica es un proceso grave que precisa diagnóstico y tratamiento precoz en un centro con experiencia en patología esofágica. Las estadísticas en nuestro centro: egresos hospitalarios de perforación traumática de esófago torácico en los últimos 4 años, del 2016 al 2019, así como también el tipo de procedimiento llevado a cabo. Y por último, la especialidad involucrada en el ingreso y en el desarrollo y egreso de cada uno de estos pacientes. Por su atención, muchísimas gracias.